Escucha con mucha atención lo que Jesús te dice. A todos los que me reciben, a los que creen en mí, les doy el derecho de ser hechos hijos de Dios Padre. El que cree en mí tiene vida eterna, y cualquiera que venga a mí no tendrá sed jamás. Mi Padre me ama y ha puesto en mí todo el juicio de tus obras. Oye mis palabras, cree en mí y tendrás la vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va a Dios ni Padre si no es a través de mí. Arrepiéntete, empieza de cero conmigo, ven y sígueme. Gracia y paz, queridos hermanos. Soy el teólogo Enrique de la Rosa. Estoy una vez más con todos vosotros por el amor que le tengo al Padre Celestial y a mi Señor Jesucristo. Hago este video para la edificación de la Iglesia, dando luz a este tema tan polémico entre la cristiandad. Le hago la siguiente pregunta: ¿tienen Dios Padre, el Señor Jesús y los ángeles cuerpos físicos y visibles, o son totalmente invisibles e incorpóreos? A continuación voy a leer el magnífico y magistral estudio bíblico que escribió el hermano y teólogo Tito Martínez, para que usted pueda comprobar de primera mano cuál es la respuesta correcta y conocer toda la verdad. Empecemos. Millones de falsos cristianos no creen realmente en la resurrección del Señor Jesucristo. En este importantísimo documento de estudio bíblico, le voy a demostrar de forma irrefutable que Cristo resucitó al tercer día con un nuevo cuerpo físico de carne y huesos, pero una carne y huesos celestiales, muy diferente al cuerpo de carne y sangre corruptible que tenemos los seres humanos aquí en la tierra. Sin embargo, Satanás ha conseguido engañar a millones de falsos cristianos, a los cuales Jesús llamó la cizaña, es decir, hierba mala, y que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego para ser quemados y destruidos por embusteros y malvados. Mateo 13 del 38 al 43. En este importante estudio vamos a analizar los pasajes bíblicos que hablan de la resurrección de Cristo, y va a comprobar muy fácilmente que Jesús resucitó con un nuevo cuerpo físico de carne y huesos incorruptible, y que el Nuevo Testamento llama cuerpo espiritual o cuerpo celestial. Satanás ha hecho creer a millones de falsos cristianos que la resurrección de Cristo fue espiritual. Es decir, todos estos falsos cristianos enseñan que el actual cuerpo glorioso que tiene Cristo en el cielo es un cuerpo inmaterial e invisible, sin carne ni huesos. Esto es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el propio Jesús y sus apóstoles. En realidad, millones de falsos cristianos, que son esa hierba mala, la cizaña, rechazan completamente la verdadera resurrección de Cristo. Aunque ellos digan que creen en la resurrección de Jesús, en realidad es mentira. Ellos están negando la verdadera resurrección de Jesús, tal como enseña la Biblia, ya que niegan que Cristo resucitó con un cuerpo físico de carne y huesos. La doctrina de que Cristo resucitó como un espíritu inmaterial e invisible es absolutamente satánica y anticristiana. Los que enseñan esa doctrina de demonios son apóstatas de la fe, es decir, son falsos cristianos que se han apartado de la verdadera doctrina para seguir doctrinas de demonios. Empezamos a analizar todos los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que hablan de la verdadera resurrección del Señor Jesucristo. Apartado número 1. Jesús resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Los hijos del padre de la mentira que niegan que Jesús resucitó con un cuerpo físico de carne y huesos están insultando al propio Jesús, llamándole mentiroso.
Veamos lo que dijo Jesús después de resucitar. Lucas 24, versículos del 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz y a vosotros». Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían y estaban maravillados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Fíjese bien. Jesús, después de resucitar, se apareció en medio de sus apóstoles con un cuerpo físico de carne y huesos. Esa es la prueba irrefutable y absoluta de que Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Él no resucitó de ninguna manera con un cuerpo inmaterial e invisible. Observe también atentamente cómo Cristo tenía el poder de materializarse y desmaterializarse, ya que apareció físicamente en medio de ellos. Esta es una de las cualidades sobrenaturales que tienen los cuerpos celestiales. Ellos pueden aparecer en cualquier lugar y desaparecer instantáneamente. Entonces sus apóstoles, espantados, creían que estaban viendo un espíritu, es decir, una entidad inmaterial. La palabra griega que ha sido traducida por espíritu en ese pasaje es la palabra neuma, cuyo significado es espíritu, pero como algo inmaterial, como por ejemplo el viento. Lógicamente el viento no tiene carne ni huesos. Por eso es que Jesús les dijo que un espíritu, el viento o pneuma, no tiene carne ni huesos como él tenía, indicando así que Jesús no era un espíritu inmaterial e invisible como lo es el viento, sino todo lo contrario. Él tenía un cuerpo resucitado de carne y huesos, y para demostrarles que su cuerpo resucitado es de carne y huesos, comió delante de ellos parte de un pez asado y un panal de miel. Por consiguiente, aquellos que enseñan que Cristo resucitó con un cuerpo inmaterial e invisible han sido completamente engañados por Satanás, ya que están enseñando todo lo contrario de lo que dijo Jesús, ya que él fue bien claro. Su cuerpo resucitado es de carne y huesos, y además podía comer. Sin embargo, esa carne y huesos celestial que tiene Jesús resucitado es muy diferente a la carne corruptible y terrenal que tenemos los seres humanos. Es otro tipo de carne incorruptible y gloriosa. Apartado número 2, el apóstol Pablo dijo que hay carnes celestiales. Los falsos cristianos que forman parte de la cizaña y los apóstatas de la fe siempre dicen la mentira de que no hay carnes celestiales. Ellos en realidad insultan al Hijo de Dios y pisotean sus palabras, ya que, como hemos visto, Cristo resucitó con un cuerpo de carne y huesos celestial. El hecho de que Jesús resucitó con un cuerpo de carne y huesos es la prueba irrefutable de que hay carnes celestiales, tal como enseñó el apóstol Pablo en el siguiente pasaje que vamos a analizar. Primera de Corintios 15, versículos 39 y 40. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Fíjese bien lo que dijo el apóstol Pablo. En el verso 39, Pablo habló de los 4 tipos de carnes que existen en el mundo, es decir, aquí en la tierra, y que son la carne de los hombres, la carne de las bestias, la carne de los peces y la carne de las aves. Son 4 tipos de carnes diferentes
todas ellas terrenales y corruptibles, las que existen aquí en el planeta Tierra. En el verso 40, Pablo dijo bien claro que hay cuerpos celestiales, así como existen cuerpos terrenales. Estos cuerpos terrenales ya hemos visto que son las 4 diferentes clases de carnes que existen en el mundo. Observe cómo Pablo llamó a estas carnes terrenales cuerpos terrenales. O dicho en otras palabras, para el apóstol Pablo carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Cuando en el Nuevo Testamento se habla de cuerpo, siempre se refiere a cuerpos de carne y huesos. De la misma manera que hay cuerpos o carnes terrenales, también hay cuerpos o carnes celestiales. Así lo dijo el apóstol Pablo. Veamos unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento en los cuales se dice bien claro que carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Es decir, son palabras sinónimas. Primera de Corintios 6, versículos 15 y 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Observe cómo Pablo en el verso 15 habla en primer lugar de nuestros cuerpos, los cuales obviamente son de carne y huesos. Y en el verso 16, Pablo dijo que el que se acuesta con una ramera se hace un cuerpo con ella, porque la Biblia dice, los dos serán una sola carne. Fíjese cómo primero lo llama cuerpo, y seguidamente lo llama carne. Es decir, para el apóstol Pablo, cuerpo y carne es exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, lo que estaba diciendo es que hay carnes celestiales y hay carnes terrenales, ya que, repito, carne y cuerpo es lo mismo. Veamos otro pasaje donde carne y cuerpo es lo mismo. Romanos 6, versículo 12. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En ese pasaje, Pablo habló de nuestro cuerpo mortal, el cual evidentemente es de carne corruptible. Por lo tanto, cuando Pablo habló de cuerpos celestiales, significa que esos cuerpos son también de carne, pero carne gloriosa e incorruptible. Es un tipo de carne celestial muy diferente a la carne corruptible y terrenal que tenemos los humanos aquí en la tierra. Ejemplos bíblicos como este podría dar cientos donde se demuestra de forma irrefutable que carne y cuerpo es lo mismo. Por lo tanto, aquellos falsos cristianos que enseñan que carne y cuerpo no es lo mismo y que no existen carnes celestiales o no saben absolutamente nada de la Biblia o están al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Ya ha quedado demostrado con la Biblia la existencia de carnes celestiales, es decir, cuerpos celestiales. Cristo resucitó con un nuevo cuerpo de carne celestial. Incluso comió delante de sus apóstoles, y con ese mismo cuerpo de carne y huesos vendrá del cielo poniendo sus pies sobre el monte de los olivos, para ser el rey sobre toda la tierra, tal como dice la gran profecía de Zacarías 14, versículos 4, 5 y 9. Todos estos falsos cristianos y apóstatas de la fe que forman parte de la cizaña, de la hierba mala, también suelen enseñar que Cristo resucitado ya no es ningún hombre. Según estos engañadores, cuando Jesús resucitó, dejó de ser un hombre y se convirtió en un espíritu inmaterial e invisible. Veamos cómo mienten estos hijos del padre de la mentira. Apartado número 3. Jesús resucitado sigue siendo un hombre. Vamos a ver los pasajes bíblicos donde se dice literalmente que Cristo resucitado sigue siendo un hombre. Como ya hemos visto más arriba, Cristo resucitó como hombre y se apareció a sus apóstoles con un cuerpo físico de carne y huesos,
prueba absoluta e irrefutable de que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, o lo que es lo mismo, un hijo de hombre. Veamos unos cuantos pasajes donde se dice claramente que Cristo resucitado sigue siendo un hombre y vendrá del cielo con gran poder y gloria como un hombre, es decir, como hijo de hombre. Mateo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. En ese tremendo pasaje, Jesús dijo que vendrá del cielo con gran poder y gloria como un hombre, es decir, como hijo del hombre. Por lo tanto, los hijos del diablo y falsos cristianos que enseñan que Cristo resucitado ya no es un hombre, están insultando a Jesús y blasfemando contra él, llamándole mentiroso. Y por lo tanto, lo pagarán muy caro en el lago de fuego. Primera de Timoteo 2, versículo 5. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Corintios 15, versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Observe atentamente lo que dijo el apóstol Pablo en esos pasajes. En el primero Pablo dijo que tenemos un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Fíjese que Pablo estaba hablando en tiempo presente. Pablo no dijo por ninguna parte Jesucristo que fue un hombre, sino que dijo Jesucristo hombre, es decir, Jesucristo resucitado sigue siendo un hombre y sigue siendo el mediador entre Dios y los hombres, el cual intercede en el cielo por los suyos. En el segundo pasaje, Pablo habló del primer hombre que era Adán. Él fue creado del polvo de la tierra, es decir, era terrenal, y seguidamente menciona al segundo hombre, el cual es el Señor Jesucristo, y que está en el cielo. Es decir, el apóstol Pablo literalmente dijo que Cristo resucitado sigue siendo un hombre, pero es un hombre celestial con un cuerpo de carne y huesos celestial y glorioso. Los falsos cristianos y apóstatas de la fe, que niegan que Jesucristo resucitado sigue siendo un hombre, sencillamente están al servicio de Satanás y pisotean esas palabras del apóstol Pablo. Por consiguiente, ya hemos visto que Cristo resucitado tiene un cuerpo de carne y huesos celestial, y además sigue siendo un hombre. La pregunta del millón que surge ahora es, ¿por qué hay pasajes en el Nuevo Testamento donde a Cristo resucitado se le llama el Espíritu? Esto lo explicaré en el siguiente apartado. Apartado número 4. Cristo resucitado es espíritu vivificante. Satanás, que es el padre de la mentira, ha conseguido engañar a millones de falsos cristianos llamados la cizaña con la mentira de que Cristo resucitó solamente como un espíritu inmaterial e invisible, sin tener un cuerpo de carne y huesos celestial. Más arriba ya he demostrado que Cristo resucitado sigue teniendo un cuerpo de carne y huesos, pero es un cuerpo celestial y espiritual, y además Él sigue siendo un hombre, y volverá del cielo como hombre con gran poder y gloria para reinar sobre la tierra. A continuación, vamos a ver esos pasajes del Nuevo Testamento donde a Cristo se le llama Espíritu vivificante, y también se le llama el Espíritu. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. Primera de Corintios 15, versículos del 45 al 47. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Fíjese lo que dijo Pablo en ese pasaje.
El primer hombre, que era Adán, fue hecho alma viviente, y el último Adán, que es el Señor Jesucristo, es espíritu vivificante. Es decir, Pablo llamó espíritu a Cristo resucitado. Pero cuidado, eso no significa que Cristo resucitado ya no sea un hombre, ya que, en el verso siguiente, en el 47, Pablo llamó a Cristo resucitado el segundo hombre. Es decir, este espíritu vivificante que es Cristo es un hombre en el cielo. Pregunto, ¿y por qué Pablo le llamó espíritu vivificante a Cristo resucitado? La respuesta es bien simple. Porque Cristo resucitado tiene un cuerpo espiritual, es decir, su cuerpo de carne y huesos celestial está guiado completamente por el Espíritu de Dios. La palabra espiritual no significa de ninguna manera algo inmaterial e invisible, ya que no existen cuerpos invisibles. Dicha palabra espiritual también se refiere a los cristianos verdaderos que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son los verdaderos cristianos espirituales, tal como leemos en los siguientes pasajes. Primera de Corintios 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Primera de Corintios 14, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí lo tiene bien claro. La palabra espiritual o espirituales no significa de ninguna manera algo inmaterial e invisible, sino que significa que es un cristiano verdadero, con un cuerpo de carne y huesos, pero guiado y lleno por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando Cristo es llamado Espíritu vivificante por el apóstol Pablo, eso de ninguna manera significa que Cristo resucitado no tiene un cuerpo de carne y huesos celestial, sino que sencillamente Cristo resucitado tiene un cuerpo espiritual, el cual es de carne celestial. Ese cuerpo espiritual que tiene Cristo está lleno y guiado por el Espíritu de Dios, y Él sigue siendo un hombre, tal como dijo Pablo en el tremendo pasaje de Primera de Corintios 15, 47, donde Pablo le llamó el segundo hombre, y al mismo tiempo Cristo es un espíritu vivificante, por la sencilla razón de que tiene un cuerpo espiritual y glorioso. En el libro del Apocalipsis, Jesús resucitado también es llamado el Espíritu, ya que fue Él quien dio los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y ahí se dice que si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, lo que Cristo resucitado dice a las iglesias. Apocalipsis 2 y 3. Observe atentamente que el aspecto físico de Cristo resucitado fue descrito por el apóstol Juan en el capítulo 1 del Apocalipsis. Juan dijo bien claro que Cristo resucitado tiene un cuerpo físico de carne celestial, ya que dijo que sus cabellos eran blancos como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, y su rostro resplandece como el sol en toda su gloria. Y también mencionó sus manos y sus pies. Apocalipsis 1, versículos del 10 al 20. El apóstol Juan no vio a un espíritu invisible e inmaterial, sino que vio a un auténtico ser humano celestial, con un cuerpo físico y resplandeciente, que tiene carne celestial. Por lo tanto, por supuesto que Cristo resucitado tiene un cuerpo físico de carne y huesos celestial, y cuando está en el cielo, dicho cuerpo resplandece como el sol en toda su gloria. Pero cuando Jesús descendía a la tierra y se aparecía a sus discípulos, ese cuerpo físico de carne y huesos celestial no resplandecía en toda su gloria, por la sencilla razón de que los seres humanos
si vemos esa gloria o resplandor del cuerpo celestial que tiene Cristo, caeríamos al suelo como muertos, tal como así le ocurrió al apóstol Juan en Apocalipsis 1. Sin embargo, Jesús resucitado puso su mano derecha sobre él, y entonces restableció al apóstol Juan. El apóstol Pablo dijo bien claro que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, y ya he demostrado de forma irrefutable que cuerpo y carne es exactamente lo mismo. No existen cuerpos inmateriales e invisibles, ya que todo cuerpo, en griego soma, es totalmente físico y visible. Por consiguiente, el cuerpo resucitado de Cristo es totalmente físico, es de carne y huesos celestial, es un cuerpo espiritual y glorioso que está lleno y guiado totalmente por el Espíritu de Dios. Sin embargo, millones de falsos cristianos y apóstatas de la fe han rechazado esta verdad bíblica, se han dejado engañar por Satanás, el cual les ha metido en la cabeza la doctrina de demonios, de que Cristo resucitado no tiene un cuerpo de carne celestial y que Él ya no es ningún ser humano, es decir, ningún hombre. Si estos falsos cristianos no se arrepienten de esas mentiras y doctrinas de demonios, el lugar que les espera es descrito en el libro del Apocalipsis como el lago de fuego y azufre, donde irán a parar todos los mentirosos. Apocalipsis 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apartado número 5. Vivificado por el Espíritu. El típico pasaje que siempre utilizan millones de falsos cristianos para enseñar la mentira de que Cristo no resucitó con un cuerpo de carne y huesos. Es 1 de Pedro 3, versículo 18. Es un texto del apóstol Pedro que ha sido terriblemente falsificado en muchas traducciones bíblicas, como por ejemplo en la versión Reina Valera de 1960, que ha traducido ese pasaje de la siguiente manera. 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Los falsos cristianos que forman parte de la cizaña citan siempre ese pasaje mal traducido para decir que Cristo resucitó solamente en espíritu. Es decir, que Él no resucitó con un cuerpo físico de carne y huesos celestial, sino solamente su resurrección fue espiritual e invisible. Lo que ignoran todos estos millones de falsos cristianos es que ese versículo ha sido falsificado en muchas traducciones bíblicas. Sin embargo, en otras traducciones sí que ha sido vertido correctamente. Veamos unos cuantos ejemplos donde ese pasaje de Pedro ha sido traducido correctamente. La Biblia al día de 1989. Porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevaros a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Nueva versión internacional. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Reina Valera 1895. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, mortificado a la verdad en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Biblia del Rey Jacobo. Porque el Mashiach mismo murió por los pecados una vez para siempre, una persona justa en nombre de las personas injustas, para poder acercarlos a ustedes hacia Yahweh. Él fue entregado a muerte en la carne, pero resucitado por el Ruach,
Pregunto, ¿qué enseñó el apóstol Pedro en ese pasaje? Observe atentamente lo que dijo Pedro. Él dijo que Cristo murió por los pecados una vez por todas. Es decir, Cristo murió por los pecados e iniquidades del pueblo de Israel, tal como leemos en Isaías 53, versículo 8. Jesús el justo murió por los injustos para así poder llevarnos a Dios el Padre. Seguidamente, el apóstol Pedro dijo que Jesús sufrió la muerte en su carne, es decir, en su cuerpo, una prueba más de que carne y cuerpo es exactamente lo mismo. Y observe ahora lo que dijo Pedro, pero resucitado por el Espíritu. Esa es la correcta traducción. Es decir, Cristo fue vivificado o resucitado por el Espíritu. Pregunto, ¿y quién es este Espíritu que resucitó a Jesús? Sencillamente es el Dios Padre, ya que Jesús dijo que el Padre Celestial es Espíritu. Juan 4, versículo 24. Todo el Nuevo Testamento enseña que fue el Padre Celestial quien resucitó a Jesús por medio de su poder, es decir, por medio de su Espíritu. Vamos a leerlo. Romanos 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Primera de Corintios 6, versículo 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahí lo tenemos bien claro. Fue el Padre Celestial el que vivificó o resucitó a Jesús con su Espíritu, es decir, con su poder. Por lo tanto, lo que dijo el apóstol Pedro en ese pasaje es que fue el Dios Padre, el cual es Espíritu, quien vivificó o resucitó a Cristo por medio de su poder. La doctrina de que Cristo resucitó como un espíritu inmaterial e invisible es una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Esa enseñanza es una negación total de la verdadera resurrección de Cristo. Él resucitó con un cuerpo de carne y huesos y además sigue siendo un hombre, pero un hombre celestial, y que regresará del cielo como hombre para reinar sobre toda la tierra. Apartado número 6. Jesús, resucitado, sigue siendo del linaje de David. Los falsos cristianos que niegan que Jesús resucitado sigue siendo un hombre, también niegan que él sigue siendo del linaje de David, es decir, el descendiente carnal del rey David. En este capítulo 6, vamos a ver cómo mienten estos falsos cristianos que forman parte de la cizaña, es decir, de la hierba mala que un día serán recogidos y arrojados al fuego por apóstatas y mentirosos. Vamos a ver unos cuantos pasajes de Jesús y del apóstol Pablo, donde se enseña claramente que Jesús resucitado sigue siendo del linaje de David. Lucas 1, versículos del 31 al 33. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esas palabras se las dijo el ángel Gabriel a María. Observe cómo el ángel dijo que Dios dará a Jesús el trono de David, su padre. Es decir, Gabriel dijo bien claro que Jesús es del linaje de David, el descendiente biológico del rey David. Este trono de David, Jesús, lo recibirá cuando venga del cielo con gran poder y gloria, y se siente en ese trono resplandeciente para juzgar a las naciones, dando comienzo su reinado sobre Israel, el cual jamás tendrá fin, tal como dijo Jesús en Mateo 25, versículos del 31 al 46. Fíjese que ese reinado de Cristo sobre la casa de Jacob, Israel, comenzará en el futuro, cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria con todos sus ángeles.
Ya vimos que Jesús dijo que Él vendrá del cielo como un hombre, el Hijo del Hombre. Y el ángel Gabriel dijo que Jesús se sentará en ese trono de David para reinar sobre la casa de Jacob, es decir, sobre Israel, ya que Él sigue siendo del linaje humano de David, pues el ángel dijo que David era el padre o antepasado de Jesús, es decir, Jesús es el descendiente de David, del linaje de David. Por lo tanto, aquellos que enseñan que Jesús resucitado ya no es un hombre y tampoco es del linaje de David, sencillamente son esa hierba mala, falsos cristianos, al servicio de Satanás, que un día serán recogidos por los ángeles y arrojados al fuego para ser destruidos. Veamos más pasajes. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. Romanos 1.3, Reina Valera de 1865. De su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, el cual fue hecho de la simiente de David, según la carne. Veamos la traducción literal del griego al español de ese pasaje. Acerca de él, hijo, de él, habiendo llegado a ser, fuera de semilla, de David, según carne. Como puede ver la traducción literal de ese pasaje del griego al español, dice que Jesús llegó a ser de la semilla o descendencia de David según la carne. Sin embargo, la traducción Reina Valera de 1960 ha falsificado ese pasaje diciendo la mentira de que Jesús era del linaje de David. Es decir, esa traducción falsa ha metido la palabra era, que está en tiempo pasado, para enseñar la mentira diabólica de que Jesús era solamente del linaje de David cuando vivió la tierra. Pero no ahora. Sin embargo, el texto griego no dice por ninguna parte que Jesús era, sino que dice claramente que Jesús ha llegado a ser del linaje de David. Es decir, Jesús resucitado sigue siendo del linaje de David según la carne. La misma enseñanza de Pablo la encontramos en este pasaje. Segunda de Timoteo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Como puede ver, el apóstol Pablo dijo bien claro que Jesús resucitado sigue siendo del linaje de David. Pablo no dijo por ninguna parte, acuérdate de Jesucristo que fue del linaje de David, sino que Pablo habló de Jesús resucitado en tiempo presente, siendo del linaje de David. Y ahora vamos a estas palabras dichas por el propio Cristo resucitado. Apocalipsis 22, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Observe atentamente cómo Cristo resucitado le dijo al apóstol Juan que Él es la raíz y el linaje de David. Jesús estaba hablando en tiempo presente. Él no dijo por ninguna parte, yo era del linaje de David, sino que dijo, yo soy el linaje de David, es decir, el descendiente carnal del rey David, indicando así que Cristo resucitado sigue siendo un hombre y el descendiente carnal del rey David. La expresión la raíz de David significa que Jesús, como ser divino, es el creador de la línea genealógica del rey David, y al mismo tiempo es el descendiente humano del rey David con derecho al trono real para gobernar sobre Israel para siempre, tal como le dijo el ángel Gabriel a María. Por lo tanto, no se deje engañar por todos estos falsos cristianos que forman parte de la cizaña y que enseñan la errónea doctrina de que Cristo resucitado ya no es un hombre ni tampoco del linaje de David. El Señor Jesucristo resucitó físicamente con su cuerpo de carne y huesos, pero transformado en un nuevo cuerpo de carne y huesos celestial e incorruptible, y además Él sigue siendo un hombre, vendrá del cielo como hombre, y sigue siendo el descendiente carnal del rey David, el cual se sentará en el trono de David
para reinar sobre la casa de Jacob, siempre, por todos los siglos. Este ha sido el final de la enseñanza de esta doctrina tan importante y también expuesta por el hermano Tito Martínez. Yo, el teólogo Enrique de la Rosa, quiero añadir unas breves anotaciones. Si aún cree que el cuerpo de Dios, de Jesucristo y de los ángeles es invisible e incorpóreo, entonces quiero hacerle unas preguntas. ¿Por qué Esteban antes de morir vio a Dios Padre y al Señor Jesucristo a su derecha? Si los vio es porque no son invisibles e incorpóreos. ¿Por qué el apóstol Juan vio al Señor Jesucristo en su gloria, describiéndole con pelo blanco y ojos de llama de fuego? Si le vio es porque no es invisible e incorpóreo. ¿Por qué el apóstol Juan nuevamente vio al Padre Celestial en el trono describiendo su aspecto a la semejanza de las piedras preciosas jaspe y cornalina? Si le vio es porque no es invisible e incorpóreo. ¿Por qué los apóstoles, después de resucitar el Señor Jesús, tocaron su cuerpo y comieron y bebieron con él? Porque no es invisible e incorpóreo. ¿Por qué los ángeles traidores bajaron a la tierra y tuvieron hijos e hijas con las mujeres humanas del tiempo de Noé? Porque sus cuerpos no son invisibles e incorpóreos. Hay un detalle que quiero añadir para terminar. El cuerpo de Jesucristo antes de nacer de María era de carne y huesos celestial, y Abraham lo vio y comió con él en el encinar de Mamre. Por aquel entonces, a Jesús se le conocía por el ángel de Jehová. Ese mismo cuerpo visible y corpóreo también fue visto por Moisés, a veces, tal como lo hizo Abraham, hablando con Moisés cara a cara. Otras veces el Señor Jesucristo ha usado toda su gloria en su cuerpo celestial, y Moisés ha tenido que esconderse detrás de una roca para no caer muerto. Recuerda que Juan cayó como muerto cuando vio la gloria corporal del Señor Jesús, pero Jesús le restauró. Es decir, los cuerpos celestiales pueden tener niveles de intensidad de gloria, pero es el mismo cuerpo de carne y huesos celestiales, inmortales e incorruptibles, visibles y corpóreos. En el paraíso Jesús está con su cuerpo celestial en toda su gloria y esplendor, y cuando bajaba a la tierra disminuía su intensidad de gloria para no hacer daño a Abraham, Moisés, Gedeón, los apóstoles, etc. El cuerpo resucitado del Señor Jesús es el mismo que tenía desde que estaba con el Padre Celestial desde el principio. Cuando Jesús murió, el Padre Celestial le resucitó y le devolvió su cuerpo de carne y huesos celestial que ya tenía. Lo mismo vamos a tener nosotros, la Iglesia. Cuando Dios nos resucite vamos a tener un cuerpo visible y corpóreo de carne y huesos celestial, y podremos nivelar nuestra gloria. En la Jerusalén celestial estaremos en todo nuestro esplendor, y cuando gobernemos a las naciones inmortales de cuerpos adámicos, bajaremos la intensidad para no hacerles daño, y así poder gobernarles y ayudarles en todo. Recordar estos versículos. Mateo 13, 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Filipenses 3, 20 y 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Hasta aquí este vídeo. Espero que haya servido de edificación para la Iglesia y para los valientes cristianos que estén dispuestos a predicar la verdad del Evangelio. A los que creen que Dios es un ser invisible e incorpóreo, les invito a reflexionar y a arrepentirse de creer y enseñar doctrinas que proceden de los engaños de Satanás. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo del linaje del Rey David estén con vosotros. Aleluya,
porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino y cingo blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Yo vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Vengo pronto, vengo pronto.